organizado tanto por profesores del departamento así como por estudiantes. También damos la bienvenida a los panelistas, agradecemos su presencia y su participación, y voy a ceder la palabra a Luna, quien va a moderar esta mesa. Buenos días. Bueno, las personas que están aquí, que nos pudieron acompañar, las voy a presentar para que puedan conocer un poco de ellas antes de comenzar la conferencia. Entonces, primero tenemos a Adiós al Futuro, que es artista y activista intersexual especializada en la investigación y el desarrollo de proyectos conceptuales en diversos medios. De sus trabajos son, por ejemplo, fotografía, videoarte, videomapping, instalación, arte relacional y de objeto principalmente. En el año 2015 comienza su proyecto artista más ambicioso, Proyecto Intersexual, que es una propuesta de investigación y creación artística enfocado en su experiencia personal y la de la comunidad intersex mexicana. Si están interesados en este proyecto, si no entiendo, todavía está disponible en el Exconvento del Carmen, y está, bueno, yo he ido 2 veces y está muy increíble, deberían de pasar a verlo para poder entender también como las experiencias desde otra perspectiva, ¿no? Ya como muy directo. A partir del siguiente año inicia una constante colaboración con los proyectos activistas nacionales y regionales, generando una intensa producción de materiales artísticos enfocados en generar conocimiento y conciencia sobre las graves violaciones a los derechos humanos que sufre su comunidad a nivel local e internacional. En el año 2018 le fue comisionada una pieza audiovisual para la exposición LGBTIQ+, Identidad, Amor y Sexualidad, organizada por el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México. Ese mismo año publica con 17 editorial la pieza El Libro Intersexual, y es la primera activista mexicana en presentar su testimonio ante la ONU, participando en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. El Libro Intersexual también lo pueden encontrar en línea, está en la página de ellos del proyecto Intersex, por si lo quieren revisar. Y por último, en el año 2019 funda la ONG Laboratorio de Narrativas Divergentes para consolidar su trabajo, aquí me equivoqué, era activista a nivel nacional, y ese mismo año presenta parte de su obra artística en ciudades como Buenos Aires, Argentina, colaborando con la Organización de Justicia Intersex del activista Mauro Cabral en Katmandú, Nepal, participando en el encuentro internacional Crea World gracias a la invitación de Mama Cash Fund, y a nivel nacional participa en encuentros y festivales de arte y derechos humanos gracias al apoyo de las Secretarías de Cultura a nivel federal y estatal. En 2020 presenta una amplia exposición fotográfica en el Festival Tiempo de Mujeres, organizado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México en el marco del 8 de marzo, y en este mismo contexto presenta su trabajo audiovisual en el Museo Bach de la ciudad de Utrecht, en los Países Bajos. Actualmente, Adiós al Futuro sigue divulgando y defendiendo los derechos humanos de las personas intersex a través de su trabajo creativo y colaborando con proyectos e instituciones desde una mirada crítica, interseccional y humanista. Les comento que para las preguntas está bien preguntar por nombres, pero de todas maneras les refresco los de cada uno de los participantes. Y de Adiós al Futuro, yo una vez había platicado con ella y me había comentado que eran femeninos. ¿Usas algún otro? No, es ese, muchas gracias, Luna. Ahora, voy a presentar a Fabián Jiménez Gato, que es también un académico intersex, doctor en filosofía, la mejor carrera de todas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesor e investigador de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde es responsable del cuerpo académico Antropología del Cuerpo y Cultura Visual, catedrático de la Maestría en Estudios de Género y coordinador del Seminario Intersex. Fue investigador de la Red Temática de Estudios Transdisciplinarios del Cuerpo y las Corporalidades, y actualmente es miembro del grupo de investigación El Cuerpo Descifrado. Es autor de los libros Estética de la Oscuridad, Posmodernidad, Periferia y Mass Media en la Cultura de los 90, Erótica de la Banalidad, Simulaciones, Abyecciones y Eyaculaciones y Post-Pornografías. Entre otros, también ha coordinado numerosos libros colectivos, entre los que destacan Ficciones del Cuerpo, Tratado Breve de Concupiscencias y Prodigios, Teoría Freak, Estudios Críticos sobre Diversidad Corporal y Cuerpos Inciertos, Potencias, Discursos y Dislocaciones con las Corporalidades Contemporáneas.
Los pronombres de Fabián Jiménez Gato son él y ella. Ahora voy a presentar a María Alejandra Sánchez Monroy, que también se identifica con el nombre de Hannah Aoy, y ella es maestra en estudios de la mujer por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y cuenta con grado de Ingeniería en Computación por el ITAM. Trabaja activamente por los derechos humanos de las personas intersexuales bajo el nombre de Hannah Aoy. Coordina el proyecto Vivir y Ser Intersex y forma parte del colectivo Proyecto Intersexual. Aboga por la visibilización de la intersexualidad y sus problemáticas particulares, y por el reconocimiento del derecho de las personas intersexuales a la autonomía y el consentimiento informado a través de talleres, de pláticas, entrevistas a medios de comunicación, reflexiones y artículos. Colaboró con el equipo editorial de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en la coordinación del número de marzo 2018 de la revista Defensor con el tema Intersexualidad y Derechos Humanos. Participó en el cuarto Foro Internacional Intersex en Ámsterdam, Países Bajos, y en las dos primeras conferencias latinoamericanas y del Caribe de personas intersex en San José, Costa Rica y Buenos Aires. Respectivamente, colaboró en la revisión y envío de comentarios a la guía de recomendaciones para la atención de intersexualidad y variación en la diferenciación sexual de la Secretaría de Salud, publicada en junio de 2017. Su línea de investigación actual gira en torno a las experiencias de vida de personas nacidas con relaciones intersexuales atravesadas por el discurso médico y la mirada social con un enfoque feminista y desde los estudios críticos de la intersexualidad. Hannah Aoy, o María Alejandra, usa pronombres femeninos. Por último está la doctora Eva Alcántara Zavala, y es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Estudios de la Mujer y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana. Diplomada en Pensamiento Contemporáneo por el 17 Instituto de Críticos, diplomada en Psicoanálisis por la UAM y diplomada en Bioética por la UNAM. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Desde el 2006 es profesora investigadora de tiempo completo adscrita al Departamento de Educación y Comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Su línea de investigación es clínica y teórica. En ella aborda las prácticas, los discursos y los procesos de subjetivación vinculados a las regulaciones médicas y jurídicas del sexo-género. Desde 2014 ha asesorado a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en materia de salud, derecho y género. Es integrante del comité editorial de la revista Métodos, publicación semestral de la CDH-DF. Por último, ha participado como coordinadora y profesora invitada en diversos cursos, seminarios, conferencias y diplomados sobre temas relacionados con su línea de investigación en el Instituto Nacional de Pediatría, en el Instituto Nacional de Psiquiatría, en el Tribunal Superior de Justicia del DF, en la Comisión de Derechos Humanos del DF y el Consejo Nacional de Prevención contra la Discriminación, entre otros. La doctora Eva Alcántara usa pronombres femeninos. Ahora sí, para empezar la conferencia, la primera exponente será Adiós al Futuro. Muchas gracias, Luna, y muchas gracias al Centro Universitario, maestro Aldo, y a todos los que hacen posible, compañeros estudiantes. Muchas gracias por invitarnos. Es un gusto pues continuar el diálogo, ¿no?, que empezamos en el museo hace algunas semanas. Yo soy la autora de la exposición que está y seguirá ahí en el exconvento hasta el 30 de junio. Si no han ido, los invito a que la visiten. Y también compartirles que toda la obra que se genera y que está ahí expuesta también está disponible en línea, porque finalmente la intención de este proyecto pues es divulgar información en torno a la experiencia intersex. En el caso de mi proyecto, desde las artes, ya iremos viendo con mis colegas las líneas, ¿no? Digo, un poquito ya con los currículums se pueden dar una idea por dónde van las líneas de investigación, y iremos viendo cómo se juntan y se entretejen para generar pues lo que es un activismo pues a nivel nacional, ¿no?, que se viene gestando en este país al menos desde hace una década, y que afortunadamente en los últimos años se ha empezado a abrir muchos espacios para empezar a hablar del tema. Y en el caso de nuestra exposición, además, bueno, de la importancia que tiene en sí misma hacerla, también nos interesaba mucho generar este programa paralelo para abrir el diálogo, porque la intersexualidad es un tema que puede ser muy escurridizo
y que viene a remover muchos supuestos que necesitamos echar abajo para realmente comprender lo que nos quiere decir la experiencia intersex. Yo les quiero compartir un poquito la historia del proyecto y más bien darle la palabra a mis compañeros para reflexionar un poco aquí en la mesa, pero sobre todo abrir el diálogo con ustedes para ver qué inquietudes, preguntas puedan tener. Entonces, les platico que yo soy expaciente del sistema médico, en este caso del Instituto Mexicano del Seguro Social. Yo nací a principios de los 80s y desde una década antes en este país se empezó a aplicar un protocolo médico que surgió en Estados Unidos, por allá a mediados de los 50s, en el que se determinó que las personas que nacemos con variaciones en las características sexuales, que esto puede ser pues variaciones en las gónadas, en los cromosomas, por supuesto en genitales, ¿no? Y en características secundarias, pues tenían que ser normalizados, ¿no? Por una visión que entendía los cuerpos pues dentro de un binarismo y sobre todo dentro de un sistema pues muy heteronormado, ¿no? La funcionalidad que debían tener esos cuerpos. Entonces, desde hace décadas en México y en el mundo, si eres un infante y estas características son sobre todo visibles al nacer, pues te vas a enfrentar a un sistema médico que va a modificar tu cuerpo para adaptarlo a las nociones sociales de lo que debe ser un hombre o debe ser una mujer. A partir de los 90s, justamente a nivel internacional empieza a surgir en diferentes partes del mundo movimientos de expacientes que pues luego crecemos, ¿no? Y resulta que todas esas intervenciones en la infancia y la juventud pues dejan secuelas muy importantes, ¿no? Entonces, a nivel global existe un movimiento de personas intersex, no nomás expacientes, también hay muchas variaciones que afortunadamente no son tan visibles y no son tan patologizadas, pero en general nacer con un cuerpo intersex en una sociedad como la nuestra es sumamente violento y sumamente desconcertante, porque no hay referentes en ningún lado que den cuenta de nuestras experiencias, ¿no? Entonces, bueno, estas experiencias son las que finalmente articulan este movimiento que ahora es un movimiento internacional de personas que justamente pues tratamos de defender nuestra integridad corporal, nuestro derecho a la salud, nuestro derecho a la no discriminación. Y los proyectos que vamos a platicarles hoy, no solamente el proyecto Intersex, justamente buscan desde distintos frentes, otros desde la academia, otros desde un activismo más político, pues ir transformando las estructuras que nos excluyen, no solo a las personas intersex, sino a cualquier persona que con su cuerpo, con su deseo, con su identidad, pues trastoque este orden binario, heteronormado, cisgenerista, endosexista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el proyecto Intersex se empieza a gestar desde el 2015. Afortunadamente ha tenido mucho apoyo de diferentes organizaciones, principalmente de cultura y últimamente también de derechos humanos, que lo han ido apoyando, y pues gracias a eso es que ahora tenemos una producción muy amplia en distintos medios, que es lo que pueden ver en esta exposición. Y afortunadamente en este camino pues se ha generado un montón de colaboraciones y de amistades que nos une este interés por visibilizar el tema y sobre todo por cambiar pues esta estructura poderosísima social que es el sexo-género y que nos determina de maneras muy definitorias. Entonces, aquí quiero cerrar un poco mi participación, invitarlos si no han ido a que vayan a la exposición y pues más bien cederle la palabra a mis compañeros. Le voy a pasar la palabra a Fabián, es filósofo, coordinador además del seminario Intersex allá en la Universidad de Querétaro, que también hay que decir pues uno de los proyectos pues más importantes de la región también, ¿no? Que se empieza a gestar desde la academia. Muchas gracias.
Ahora le cedemos la palabra a Fabián. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a la universidad, al Departamento de Filosofía por esta invitación. Yo voy a leer un texto corto y lo que más me interesa es dialogar con ustedes. Este breve texto empieza con un epígrafe de Adiós al futuro. La historia de la intersexualidad es la historia de la humanidad. Hermafrodita, andrógino, monstruo, intersexual, no importa cómo nos llamen. Estamos aquí para cuestionar los límites que las sociedades se han autoimpuesto a través de los siglos. Fin del epígrafe. Pensemos la intersexualidad desde la lógica de la diversidad corporal, es decir, entendiéndola como una modulación particular de la variabilidad anatómica, genital, gonadal, hormonal y o genética, que problematiza desde su propia materialidad la normalización de los cuerpos bajo la égida del binarismo sexogenérico, un paradigma que produce sentido, se inscribe en los cuerpos y los torna legibles, cabe aclarar, a la luz de la ecuación biopolítica de un cuerpo, un sexo, como dirá Alice Domurat-Dreger, desplegada en una suerte de enmarcado cartesiano y una serie de diferencias claras y distintas en los cuerpos sexuados. En este sentido, me interesa pensar nuestras corporalidades como la encarnación de una diferencia que, paradójicamente, pone en entredicho la propia diferencia sexual, un avatar de la diversidad corporal encarnado literalmente en el cuerpo sexuado. A partir de algunas categorías de análisis fraguadas desde la experiencia intersex, me gustaría abordar las resonancias de estas anatomías inciertas a la luz de la ilegibilidad, preguntándome, como sugiere Mauro Cabral, acerca de las condiciones de posibilidad de representaciones visuales de las corporalidades intersexuadas fuera del código visual biomédico. A diferencia del arte queer, que va adquiriendo desde la década de los 70 hasta nuestros días una visibilidad, sofisticación y complejidad crecientes, la intersexualidad, en cambio, está prácticamente ausente en la producción visual contemporánea. Obviamente podemos encontrar algunas honrosas excepciones. Una escultura de Robert Gover, otra de Tip Tolan, una serie de dibujos de Mike Kelly, un puñado de fotografías de Joy Peter Witkin, las ilustraciones e instalaciones de Insa Krominga intentan dar cuenta de estas formas de variabilidad corporal. Sin embargo, parecen tener dificultades a la hora de producir representaciones de las corporalidades intersexuadas desmarcadas de las figuras canónicas del hermafrodita mitológico de la escultura helénica, del monstruo bicéfalo y bisexuado de la teratología medieval, del espécimen pseudohermafrodita de la medicina moderna, tal como se construye en el siglo XIX, o del ginandromorfismo bilateral del circense fenómeno de la naturaleza. Lo que podríamos llamar iatrogenia escópica, una suerte de mal de ojo que atraviesa las representaciones patologizadas de personas intersex, nos recuerda otros violentos procesos de espectacularización de cuerpos extraordinarios, conceptualizados desde los estudios críticos sobre la discapacidad en términos del freakment. Se trata de una construcción social del freak o fenómeno de la naturaleza a partir de su puesta en escena, una práctica representacional ligada a la exhibición de cuerpos inusuales como entretenimiento circense, coetánea a la creación del espécimen hermafrodita como curiosidad científica a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Estos mecanismos de especimenización, por llamarlos de alguna manera, accionan en tanto líneas de visibilidad una modelización de la variabilidad anatómica en el registro teratológico de la anomalía. Tanto freaks como hermafroditas hemos sufrido en nuestros cuerpos y subjetividades formas espectacularizadas de estigmatización.
En este sentido, me parece crucial explorar los parecidos de familia entre el modelo social de la discapacidad y lo que podríamos entender desde el activismo intersex como un modelo social de la intersexualidad. Es decir, al igual que la diversidad funcional, la intersexualidad, en tanto variación de las características sexuales, es un problema social y no médico. La mutilación genital intersex no es un procedimiento médico, sino un intento cruel e inhumano de hacernos desaparecer, a fuerza de cortes y suturas. Bajo el eufemismo de cirugías de normalización genital, se esconde una forma espeluznante de violencia de género, una eugenesia sexual, patriarcal, heteronormada e interfóbica, legitimada al interior de la práctica clínica y del dispositivo de la sexualidad que le sostiene, operando bajo el modelo de los dos sexos. Prácticas de borramiento se inscriben tanto en la materialidad de nuestros cuerpos como en sus figuraciones patologizadas. Todo esto expresa una suerte de endocapacitismo, a falta de un mejor término. Hace más de 2 décadas, Alice Domura-Dreger insistía en la necesidad de poner a circular imágenes no patologizadas de personas intersex como una de las tantas estrategias para superar lo que ella llamó la era de la cirugía, un modelo de medicalización forzada, de cirugías normalizantes y tratamientos hormonales que inicia, como bien comentaba Adiós al futuro, a mediados del siglo pasado con John Money y que se prolonga cruelmente hasta nuestro presente. Hoy en día se siguen dando esos procedimientos de normalización cierto estilo discursivo en el registro de las narrativas corporizadas y una práctica artística particular, cuestionadora de las tecnologías de género y sus dualismos sexogenéricos, esbozarán la reescritura del cuerpo hermafrodita a través de la mirada intersex. Figuraciones no codificadas por el dispositivo biomédico ni sujetas a los efectos de verdad de las máquinas binarias de la modernidad. Las páginas que siguen, que son pocas, no se asusten, pretenden desplegar a partir de estas coordenadas un acercamiento al proyecto intersexual de Adiós al futuro, así como a su coraje en una formación discursiva particular. El libro intersexual, publicado por Editorial 17 en su serie Habitaciones en 2018. Dicha publicación, también disponible en línea en su versión digital, es una pieza clave dentro de este proyecto multimedia, un, cito Adiós al futuro, ejercicio de memoria y supervivencia, fin de la cita, conformado además por piezas fotográficas, tanto individuales como colaborativas, piel y álbum familiar, cortometrajes experimentales, Alone, Fragmentos y La Duda. Uno de ellos creo que lo vamos a ver al final de estas intervenciones, Videomapping, Alone y Arte Objetual, Arqueología de una experiencia y Sustancia. Proyecto Intersexual contó con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco y con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes a través del programa Jóvenes Creadores, edición 2016-2017. Más allá del por demás merecido reconocimiento institucional, cabe destacar la singularidad y significación de este proyecto, una suerte de objeto cultural fundacional en cuanto a la visibilización a través de la práctica artística de la condición intersex en México. Me atrevería a decir que, desde el terreno de su compleja articulación multimedial, escritural, fotográfica, videográfica y objetual, y sus potentes líneas de visibilidad biopolítica, este proyecto artístico es, en el contexto mexicano, y me atrevería a decir en el contexto global, internacional, el primero en su género y el único de tal alcance, al menos hasta el momento. Obviamente el proyecto artístico desplegado por Adiós al futuro podría enmarcarse desde sus resonancias de sentidos, sus afectos, sus redes y sus alianzas en el registro político del activismo intersex.
tanto en México como más allá de sus fronteras. Es decir, se encuentra inscrito en un potente dispositivo colectivo de enunciación que conjuga al interior de su espacio discursivo una multiplicidad de voces y saberes. Laura Inter, Judith Butler, Eva Alcántara, Michel Foucault, Hannah Hoy, Anne Fausto Sterling, Mauro Cabral, entre otros. Sin embargo, quisiera concentrarme un poco por deformación profesional, un poco pomposamente en su dimensión estética. En su dimensión estética, les decía. En este sentido, no creo que el proyecto artístico de Adiós al Futuro pueda leerse como una especie de estetización de la violencia. Al contrario, creo que nos sugiere, más allá de la violencia ejercida sobre nuestros cuerpos y subjetividades, la posibilidad de pensar e imaginar nuestra condición intersex de otro modo, recuperando a partir de una estrategia de reescritura otras maneras de narrar y hacer visibles las vidas intersex, explorando nuevos marcos de inteligibilidad a partir de otros procesos de corporización. En definitiva, performando otras formas de encarnación de la belleza que resisten desde su precariedad a la violencia normalizadora del binarismo sexogenérico. Dos horizontes de sentido íntimamente articulados en el trabajo de Adiós al Futuro accionan este proceso de reescritura de la experiencia intersex, la narración y la mirada. Pero cabe aclarar, no cualquier narración ni cualquier mirada. La singularidad de ambas se despliega en un espacio liminal, un entretejido no solo por un testimonio a contrapunto del discurso clínico, una narrativa intersex de supervivencia y resiliencia, sino también por la emergencia de una mirada intersex que se opone a la violencia desplegada desde la mirada biomédica sobre las corporalidades intersexuadas. En términos narratológicos, uno de los aspectos más estremecedores de esta narrativa corporizada es su carácter perturbadoramente paradojal. Siguiendo a Arthur Frank, podríamos decir sin dudas que el libro intersexual nos interpela desde el relato de una narradora herida. Sin embargo, sus heridas no responden a una enfermedad, sino a la violencia patologizante de la institución hospitalaria, traducida en múltiples intervenciones quirúrgicas no consentidas, innecesarias e irreversibles, así como en tratamientos farmacológicos tóxicos e indiscriminados. En este sentido, la historia de Adiós al Futuro no es una historia sobre una enfermedad, sino una historia narrada a través de un cuerpo herido, que paradójicamente no está enfermo, pero que es patologizado a partir de estos fenómenos iatrogénicos que se dan al interior de la institución hospitalaria. A veces, no siempre, obviamente. Desde este lugar de enunciación, atravesado por la herida, Adiós al Futuro construye un proyecto corporal como línea de fuga, como resistencia a una medicalización forzada. Drogas ilegales, plantas sagradas, acupuntura, cirugía espiritual, homeopatía. Su relato evita caer en los lugares comunes, en el cliché del triunfo sobre la tragedia, en el final edificante y tranquilizador. Por el contrario, un final abierto, frente a la violencia normalizante del biopoder y sus tecnologías de género operando en todos los registros de la vida como máquinas binarias y excluyentes. La historia de Adiós al Futuro culmina mientras su rostro emerge de las sombras con una apuesta por sensibilizar y educar en la diferencia, una lucha compartida, una llamada a la revuelta. Y cito Adiós al Futuro. La violencia ejercida sobre los cuerpos intersexuales es el extremo de un poder que somete la existencia humana a ciertas normativas convenientes. La realidad es que todos los individuos, normales o no, típicos o no, podríamos decir, somos sometidos en mayor o menor medida a esa misma violencia. Luchar por transformar las estructuras rígidas y caducas no debería ser preocupación de solo unas cuantas minorías,
sensibilizar y educar en la diferencia se vuelve una necesidad primordial en estos años bárbaros. Fin de la cita de Adiós al futuro, que aparece en su libro intersexual, ¿no? En el libro intersexual. Ahora bien, ya para ir concluyendo, en términos visuales, las imágenes producidas por Adiós al futuro se ubican en las antípodas de la mirada biomédica. No es casual que la serie Piel esté conformada por fotografías de gran formato capturadas por contacto, o que la serie La familia intersex sea una pieza colaborativa con la comunidad intersex de México. En ambos casos, Adiós al futuro problematiza la mirada como dispositivo de poder y de control, volviéndola áptica, táctil en piel e intersubjetiva en la familia intersex. ¿Cómo nombrar la singularidad de este modo de ver? Nos dirá Deleuze que solo contamos con, cito, palabras inexactas para nombrar algo exactamente. Fin de la cita de Deleuze. Me arriesgaré entonces a nombrar las líneas de visibilidad trazadas por Proyecto Intersexual como un entrever intersex. Frente a la obsesión del dispositivo de la sexualidad por definir un sexo verdadero, el entrever intersex insistirá en la indeterminación, la ambigüedad y la liminalidad de las corporalidades intersexuadas, sin intentar reducirlas a la legibilidad dicotómica de lo masculino y lo femenino. La propia definición de la palabra entrever es por demás sugerente: ver una cosa de manera confusa o imprecisa. Me parece importante reivindicar, como nos dirá el escritor intersex Aaron Apps, los errores exquisitos de un eros erróneo, es decir, reapropiarnos de lo ambiguo y de lo equívoco como aquello que precisamente hace tambalear ciertas normativas convenientes. Todavía queda mucho por explorar desde las potencias intersticiales del entrever intersex, una escópico-política opuesta al ocularcentrismo cartesiano y sus dualismos concomitantes. Esta suerte de visualidad liminal responde afortunadamente a otras coordenadas de sentido, otros modos de ver, donde resuenan también otros modos de la sensibilidad. Para Rossi Braidotti, una figuración es, entre otras muchas cosas, un mapa cognitivo políticamente informado que interpreta el presente en función de la propia situación corporizada. Las figuraciones responden, en tanto ficciones teóricas, políticas y somáticas, a una multiplicidad de modos de subjetivación y procesos de corporización históricamente situados. Creo en este sentido me parece importante recuperar esta frase de Rossi Braidotti que dice que necesitamos reinventarnos a nosotras mismas. Creo que esta máxima vale no solo para el feminismo deleuziano propuesto por la autora a partir de la figuración del sujeto nómade, sino también para la reinvención de una subjetividad intersex más allá de los dispositivos biomédicos que históricamente nos han producido desde la patologización, el secreto y el estigma como sujetos enfermos, fallidos, anómalos, deformes, abyectos. La apuesta radica en trazar colectivamente líneas de fuga, imaginar nuestros cuerpos y subjetividades desde otras narrativas, imágenes e imaginarios, figuraciones de la condición intersex desmarcadas del dispositivo biomédico y abiertas a otros horizontes de significación y de deseo. Gracias. La siguiente intervención va a ser de Hannah hoy. Muchas gracias, Luna. Y muchas gracias a todos por estar aquí. Nos da mucho gusto haber recibido la invitación para conversar con ustedes, para compartirles un poco estos, decíamos hoy en la mañana, estos saberes que a menudo son relegados, a veces ni siquiera por una intención o una voluntad particular, sino por la
estructura misma dentro de la que nos encontramos inmersos y que dificulta el acceso a la aprehensión de estos saberes. Un poco para mí siempre es un reto cada vez que me presento en un espacio como este, y por un lado corresponder a la, bueno, yo digo, ¿no? Corresponder a la avidez con la que muchas personas asisten para aprender algo de un tema que parece tener una cierta lejanía, pero que al mismo tiempo puede o se siente con ecos muy íntimos. Y por otro lado también invitar a aquellos que quizás desde una escucha perpleja de encuentro con algo inesperado puedan también terminar averiguando algo nuevo de sí mismos. Y particularmente para mí es también un reto siempre colocarme nuevamente bajo el reflector, bajo la mirada, como en otro momento o como en otros tiempos, sin saber realmente qué puede suceder, ¿no? Una vulnerabilidad en la que nos situamos con la expectativa simplemente de que las palabras que compartimos y los saberes que transmitimos puedan hallar buen puerto. Yo quisiera compartirles unas reflexiones que están en un vaivén, en una comunicación entre una intención, un deseo crítico de explorar la experiencia de la intersexualidad, de invitar a poder explorar la experiencia de la intersexualidad, que es un reto porque además es querer aprender algo que es ajeno, es situarse en la piel de otra persona. Pero por otro lado también es una invitación a buscar y desarrollar las metodologías que nos permitan dar cuenta de estas experiencias e incorporarlas a un discurso de resistencia a los discursos hegemónicos. Entonces yo voy a dar lectura a un texto que preparé y dice: los sujetos de la intersexualidad, nosotros, que llevamos encarnado el trauma de una experiencia violenta legitimada médica y socialmente en los años de la formación de nuestra... Lo siento, no comenzaba así. La intersexualidad, entrado ya a este siglo XXI, ya vamos avanzando, sigue representando una especie de acertijo amenazante que se pierde en el mito. Hablar de la intersexualidad supone encarar la incredulidad ante la experiencia que se despliega ante nuestros ojos y superar la perplejidad y el prejuicio. Pero entender de qué va, qué es y cómo sucede, requiere una disposición a escuchar con apertura de corazón y con las entrañas preparadas a ser removidas por emociones de difícil digestión. Todavía más, sitúa al testigo que asiste a esta revelación en el lugar conflictivo de considerar que la mano que afecta decisiva e irreversiblemente la existencia de quien es forzado a atravesar la experiencia de la intersexualidad es a menudo la mano beatífica y salvadora de un dispositivo de control de la sociedad, idealizado pero también devenido policía de un ideal mal llamado normalidad, al que podemos llamar género. Ese dispositivo médico suele poseer la única autoridad legitimada por todos nosotros, integrantes de esta sociedad, y cuando digo todos me refiero incluso a la persona que habla. Eso nos convierte en cómplices de todo lo que habremos de renegar una vez que comprendamos, en carne propia, afectados por un saber que se nos ofrece a través de la obra de Adiós al Futuro, que la intersexualidad no es la anomalía de la diferenciación sexual que condena a un disciplinamiento de los cuerpos infantiles, sino todo aquello que sucede a partir de la mirada y la palabra del poder. Los sujetos de la intersexualidad, nosotros, ahora sí, que llevamos encarnado el trauma de una experiencia violenta legitimada médica y socialmente en los años de la formación de nuestra identidad y de la conformación de nuestro ser en el mundo, somos sujetos del no ser, como lo menciona Adiós al Futuro en las páginas finales del libro Intersexual. No somos sujetos homogéneos, poseedores de una identidad determinada por nuestros rasgos físicos, alterados o no, por la mano quirúrgica, sino sujetos heterogéneos sometidos a un silencio
que habilita y corrobora el saber que rige nuestros cuerpos, el cuerpo de todos los aquí presentes, el saber inequívoco, por supuesto, como verdad inobjetable del sexo en el cuerpo. ¿Qué es el sexo en el cuerpo? ¿Qué es el sexo? Esa es una de las preguntas que tendríamos que plantearnos. Eso que llamamos sexo, pero que es, para variar, otro dispositivo de control que engendra al género y también justifica lo que nos debe suceder para ser aceptados como hijos de la raza humana. Para invertir ese no ser, para dinamitar ese no lugar, no necesitamos, no nos sirven casillas reservadas para lo incomprensible en las actas de nacimiento. No somos ni nos interesa ser un tercer sexo. Invertir la negación, el no ser, implica afirmar el derecho, los derechos que tiene cualquier persona y cualquier otra criatura. El derecho a la autonomía corporal y al consentimiento libre, pleno e informado, lo que supone crear espacios y lenguajes para las criaturas y sus padres, no para ceder ante las exigencias enunciadas por el miedo y la homofobia, o la misoginia, o el machismo, o la transfobia, sino para darle a las infancias, un poco desordenada, tiempo para ser, para existir, para experimentar, para decidir, para hablar. No es tampoco extraer el consentimiento a punta de amenazas o violencia médica. Es acompañar, es escuchar, es ponerse en la piel de las experiencias que no queremos que sigan repitiéndose. Al final no nos importa mucho lo que ya nos pasó, porque de todas formas tenemos que vivir en estos cuerpos. Pero nos importa que escuchen, que vean, que sientan y que sean parte del mundo que todas, todos y todes nos merecemos. Uno donde la diversidad corporal no sea temida, sino celebrada y abrazada. Les comento que voy un poco desordenada porque cometí el error de no enumerar mis hojas. Un poco la idea de estas palabras que escribí es realmente plantear preguntas que nos ayuden a desnaturalizar aquellos conceptos que damos por sentado, que no nos damos cuenta que rigen nuestra existencia. Cada vez que hablo del discurso dominante, cada vez que hablo de los dispositivos de control, utilizando por supuesto los conceptos, la propuesta también metodológica que nos ofrece Michel Foucault, lo que propongo realmente es que recurramos a estos espacios, a estas expresiones que las personas intersexuales hacen de sus experiencias, hacemos de nuestras experiencias, porque en realidad esto no es algo dado, no es algo espontáneo. La experiencia en realidad es un fenómeno relacional. No hay una experiencia inmediata, intrínseca a la persona o a la identidad. La experiencia es algo que sucede en función de una época, en función de una serie de vínculos y de afectos que trastocan no solamente el cuerpo y la vivencia de un ser en el mundo, sino que trastoca el entorno, trastoca el mundo. Somos parte, no cabe ninguna duda de ello, de un entramado. La historiadora Joan Scott, al buscar el valor que pueda tener la experiencia, reflexiona justamente sobre dónde se encontraría el origen de la experiencia como una fuente de conocimiento, pero también como una posibilidad de análisis de algo más. En este caso, el análisis de nuestra sociedad, el análisis de nuestros devenires. Es decir, lo que trato de decir es que la intersexualidad no es una experiencia que emerja de un sujeto con un cuerpo sexuado de una cierta forma al nacer. La forma en la que los cuerpos se desarrollan no es realmente el sexo con el que nacemos. El sexo con el que nacemos es el sexo que miran todos aquellos adultos que están presentes alrededor de nosotros en ese momento en que nacemos. Y la vida de las personas intersexuales está determinada justamente por todos los adultos en la habitación no solamente cuando nacemos, sino en la habitación también del consultorio médico, cuando se identifica que nuestros cuerpos no encajan con las expectativas de lo que tiene que ser el cuerpo de un niño, de una niña, para que pueda funcionar como cuerpo de un hombre, de una mujer, porque además estas expectativas están regidas por una heteronorma que a menudo no cuestionamos.
Y además está el otro tema, el tema de que la experiencia a menudo no incorporamos las vivencias de quienes nos rodean. La experiencia también es la de quienes nos acompañan. Muchas veces no se habla, por ejemplo, de las vivencias que tienen los padres, no solamente en el estado de confusión, de desorientación, cuando nace un bebé y los médicos les dicen que hay algún problema o que hay un problema. No hay un acompañamiento, sino que se pone en marcha una serie de silencios, una serie de procedimientos acompañados por una vergüenza que no es despejada, una vergüenza que, tengo que decirlo, no viene de la mano de los médicos, sino que viene de la sociedad misma a la que pertenecen los médicos. Muchas veces cuando en el discurso del activismo hablamos de la incidencia de un dispositivo médico de la intersexualidad, podría parecer que estamos identificando claramente quién es aquel antagonista de nuestra existencia, pero en realidad lo que hacemos es identificar esa fuente palpable, esa mano que afecta a nuestros cuerpos, pero que no necesariamente son ellos los únicos, sino que en realidad son todo el conjunto de creencias, el conjunto de reglas que viene de la sociedad, ese hábitos que encarnamos todos y cada uno, que encarnan nuestros padres, que encarnan nuestras madres, que encarnan nuestras familias. Todo ello forma parte de esa dificultad metodológica llamada experiencia. Un poco lo que decía al principio de mi presentación o de mi exposición es que hay un vaivén entre la necesidad de un rigor académico para poder dar cuenta de las experiencias cuando son ajenas, pero también una dificultad en primera persona para poder dar cuenta de ella. Muchas veces una persona intersexual no va a ser capaz de dar cuenta de su propia experiencia sino hasta después de muchos años, sino hasta después de haber podido encontrar un lenguaje con el cual hablar aquello que resultó inefable en algún momento, especialmente en los años de la infancia más tierna, cuando la existencia de un lenguaje simbólico era prácticamente inexistente, o cuando su articulación, su expresión también era inexistente, no porque tuviera la carencia de un lenguaje, sino porque no existía el espacio, no existía la escucha. A menudo pensamos que la intersexualidad es algo que sucede o que no sucede, es decir, estamos aquí como personas adultas, pero muchas veces no nos damos cuenta que esto es algo que sucede generalmente en la infancia, y las limitaciones que tiene la infancia, no porque la infancia como tal sea limitada, sino porque son limitaciones que imponemos, es la autoridad que imponemos desde nuestro adultocentrismo y que a menudo damos por descontado que actuamos en beneficio del interés superior de las infancias, pero tenemos que preguntarnos sinceramente el interés superior de quién. Un experimento que hizo una investigadora, Susan Kessler, consistió en plantear una pregunta a una serie de alumnos, un grupo de alumnos, en la cual se le planteaba, bueno, si tú hubieras nacido con una variación genital y te dicen los médicos que, bueno, tú tienes que operarte, pero que el riesgo es que pierdas sensación en tus genitales, ¿aceptarías esa cirugía? Todos los ahí presentes, la gran mayoría dijo no, porque en cierta forma valoraban el capital, por decirlo de alguna forma, ¿no? Valoraban el valor erótico de su cuerpo, la sensación de su cuerpo. Pero ¿qué pasaba cuando esta pregunta se proyectaba hacia una hipotética paternidad? Es decir, a los mismos estudiantes se les preguntaba, bueno, ¿qué harías si esto fuera el caso de tu hijo, que te dicen que ha nacido con esta variación y te dicen exactamente el mismo peligro? Y aquí la principal preocupación es, no me importa eso, porque lo que me importa es que mi hijo, mi criatura, no sea rechazado por el mundo. Entonces tenemos que plantearnos también qué papel estamos desempeñando cada uno de nosotros en la configuración de estas experiencias. Por eso cuando hablo de complicidades, cuando hablo de que todos los aquí presentes configuramos ese dispositivo, no lo hablo desde una, digamos, teorización o desde una idealización, lo estoy hablando desde la experiencia que ha vivido, o sea, lo estoy hablando desde como en primera persona, como una expaciente que ha vivido
en carne propia no solamente los procedimientos, sino las repercusiones en las relaciones con mi cuerpo, en mis relaciones con mi familia, en mis relaciones con el mundo, en esta experiencia fenomenológica realmente. Y por no hablar, por supuesto, de algo que a menudo no se habla, que son las repercusiones en la salud física y mental de las personas intersexuales. Lo que trato de decir, al final de cuentas, y un poco tratando de cerrar, es que nos encontramos ante un reto. El reto de dejar de lado estas expectativas de lo que tiene que ser el cuerpo de una criatura, pero lo que tiene que ser también la vida de una criatura, porque el tema con el dispositivo de control a través del sexo es que no solamente estamos imponiendo una normalidad corporal, sino que estamos imponiendo una normalidad, una normalización de la vida misma. Estamos determinando cómo tiene que ser vivida la vida de una persona para poder ser aceptada como un ser humano. Y lamentablemente incorporar esto dentro de un discurso que resista a la práctica médica, dentro de un discurso que se incorpore en una serie de políticas públicas que realmente busquen no solamente la defensa de los derechos humanos, sino realmente la protección a través de distintos recursos legales, administrativos, no se solucionan simplemente con decir vamos a incorporar una tercera casilla y vamos a registrar a todas las personas intersexuales allí, como si el tema fuera una falta de identidad jurídica y que con eso se resuelve. La realidad es que estamos hablando de una problemática compleja que atraviesa de una manera brutal esas dimensiones imaginarias de lo público y de lo privado, y que en gran medida son sostenidas por nuestras propias creencias y nuestros prejuicios. Entonces, la invitación es a pensar cómo abordar la experiencia, no solamente la experiencia de la intersexualidad, sino la experiencia como tal, como una categoría analítica, sin caer en un extractivismo, sin caer en una necesidad de querer sanar o de querer proyectar nuestros propios miedos sobre la experiencia. Es muy difícil escuchar, pero es necesario que aprendamos a hacerlo para poder generar estas herramientas que nos permitan realmente propiciar un cambio, no solamente en el mundo, sino también en nuestra forma de entenderlo. Sin más por el momento, les agradezco mucho su atención. Les pido una disculpa realmente por lo desestructurado de la presentación. Realmente debería numerar mis ojos para la próxima. Pero espero que realmente esto les ayude de alguna forma también para, si vuelven a visitar la exposición, y yo les invitaría a que lo hicieran, puedan hacerlo, puedan visitarla con ojos nuevos, puedan quizás dejarse tocar, porque creo que en la medida en la que uno se deja tocar por las experiencias de otras personas, no solamente de nosotros las personas intersexuales, sino de todas las personas cuyas voces suelen ser silenciadas o cuyas experiencias suelen ser ninguneadas, algo cambia dentro de nosotros, para siempre y para bien. Entonces, nuevamente les agradezco mucho. Gracias, Hanna. Por último tenemos a la doctora Eva. Bueno, muchísimas gracias también por la invitación y por la presencia de todas las personas que acudieron a este llamado. Yo me quedé reflexionando porque creo que algo importante al estar en una comunidad universitaria es invitar a pensar el lugar que tiene la universidad, las disciplinas, las profesiones, pues en este armar el mundo del cual todos tenemos participación. Les cuento
que yo me formé en psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México y haciendo el servicio social de esa licenciatura en el Instituto Nacional de Pediatría, pues fue la primera vez que tuve contacto con las experiencias intersex, específicamente a través de las familias, de los niños y las niñas que acudían al servicio de psicología como parte de sus citas en la clínica intersexo. Y realmente al ver el tipo de atención que se brindaba a los niños y las niñas, que incluía pues una evaluación que había que llenar en ese momento, un formato, una línea que decía sexo psicológico, y pues realmente yo quedaba como alarmada de varias de las prácticas que ahí veía, ¿no? Yo siendo parte de ese equipo médico del mínimo escalafón, como somos los servicios sociales, ¿no?, cuando vamos a las instituciones, pero ya portando una bata blanca que en un hospital pues impone una cierta jerarquía sobre las demás personas. Entonces, pues realmente pensaba yo si ese sería el camino para actuar, para supuestamente resolver una problemática, y realmente requerí pues varios años para ir elaborando poco a poco esas preguntas, y creo que justo en un recinto universitario pues mi invitación sería a pensar en conjunto sobre nuestras propias disciplinas, sobre los supuestos de los cuales partimos en esas disciplinas y sobre la participación que tenemos también, no solamente como profesionistas, sino como parte de, pues de este estructurar el mundo del cual todos somos parte. Entonces, partí de, digamos, un paradigma de objeto-sujeto, donde por supuesto yo era el sujeto, arribé a un lugar desde una metodología, más bien lo que se ha denominado últimamente como metodologías horizontales, a un trabajo en conjunto y de colaboración, ¿no?, donde se ubica a las otras personas en esa dimensión en donde una misma se ubica, que es la de sujeto, ¿no? Sujeto con capacidad de hablar, de interpelar, de pensar, de preguntar. En ese sentido, quisiera dar paso a la presentación de uno de los materiales audiovisuales, un cortometraje en el que doy gracias a Dios al futuro que me invitó a colaborar en este cortometraje. Se llama La Duda, y que lo presento porque igual abre el panorama de la exposición que espero ya todos tuvieron la oportunidad de visitar en el exconvento, y después de eso, bueno, retomo. ¿La podemos presentar, por favor? La verdad no lo había oído. No. Sí, no, la verdad es que no lo conozco bien. No te lo sé. ¿Intersexual? No. Me puedo imaginar que puede ser, pero la verdad es que no.
para mí fue un shock, una cosa terrible. No podíamos creerlo. Yo en mi vida había escuchado jamás, yo no sabía que existía eso, ni que nada, bien ignorante totalmente. Y sí, me decían, ¿hasta qué grado estudió? Para más o menos explicarme de modo que entendiera. Después le dijeron que era niña. Y pues hubo muchos problemas ahí de que pues aquí ya todo el mundo decíamos que era niño. Cuando un nuevo bebé nace, se pregunta, ¿qué fue? ¿Niño o niña? Y las personas piensan que hay algo natural y espontáneo en el sexo, como si el sexo fuera algo que siempre estuvo ahí, un destino grabado en las formas de los genitales. La imagen de una mujer con una especie de pene o de un hombre sin pene o con pene pequeño suele despertar los peores temores. Se teme el sufrimiento por el que atravesará el hijo o la hija. Se proyecta para ese bebé un futuro incierto pero doloroso. Si se tiene la oportunidad, se busca operar el cuerpo, cortar y coser las formas genitales. Se tiene la idea de que vive mejor alguien que no es diferente. Para un padre es difícil imaginar que su hijo tendrá un recorrido distinto al que ellos reconocen como una vida normal. La normalidad se asocia con la heterosexualidad y la reproducción. No es la única opción de ser feliz, pero la familia no lo sabe. He encontrado personas que piensan que la vida de un bebé intersexual no puede ser viable y ven la muerte del bebé como la única opción posible. ¿Qué pensaría un padre o una madre si logran imaginar que es posible sentir placer sexual con un cuerpo distinto? ¿Qué pensarían de saber que ese pene que quieren cortar para que su bebé no sufra, ese pene que ahora vende más, puede ser lo que abre el erotismo a su hija? El placer tiene que ver con la intensidad, no con la forma. La intersexualidad sorprende porque grita un secreto al que temen todas las personas. Tu sexo no es natural ni espontáneo. El sexo es algo social. Hay muchas formas de ser mujer, hay muchos cuerpos de mujer, hay muchas formas de ser hombre y muchos cuerpos de hombre. Hay muchas formas de ser humano. Son demasiadas las ideas que hay que cambiar. Hay que cambiar las instituciones. Se necesitan normas distintas. El sexo-género está en todas partes y todas las personas lo hacemos una realidad cotidiana cuando vigilamos con atención qué hacemos y qué hacen los demás. Para mí la intersexualidad ha sido una oportunidad de asomarse a un mundo más real. Es una ventana que me ha permitido cuestionar mi propia realidad. No soy intersexual y sin embargo la experiencia no me es del todo ajena. Bueno, precisamente la idea de mostrar este cortometraje es hacer evidente la potencia, ¿no?, de lo que hace rato hablaba Fabián, ¿no?, de nuevas representaciones, nuevas narrativas, que además siempre he pensado no tienen que montarse sobre esa estructura
sobre la cual trabajamos desde las universidades, que es la estructura básicamente cognitiva, ¿no? Sino atraviesan estas imágenes y estos elementos visuales, esta otra representación, por una vía distinta, ¿no? Que interpela desde la pregunta, que afecta corporalmente. Ese es para mí pues uno de los principales puntos que toca el trabajo de Adiós al Futuro. Y a mí me parece fundamental ese trabajo también de interpelación, de ese dispositivo de sexualidad, del cual también ya hablaban Hanna y Fabián. Creo que solo recordar un poco que la palabra sexo y el concepto como tal, pues realmente puede ser leído desde diferentes discursos o dispositivos según este inserto, ¿no? en toda una lógica simbólica. Entonces quería yo recordar desde Foucault, ¿no? Cómo la idea del sexo se formó gradualmente. Para Foucault, en el libro de Historia de la Sexualidad, el siglo XVIII fue determinante para equiparar sexo con anatomía, para dotar el sexo de propiedades intrínsecas y leyes propias, dice. Foucault en este libro lee el sexo como una unidad artificial que agrupó elementos anatómicos, funciones biológicas, conductas, sensaciones y placeres, a través de estrategias de poder vinculadas a lo que sería ese dispositivo de sexualidad. El sexo se determinó como el principio causal de su misma unidad ficticia, en principio omnipresente. En realidad, esta capacidad polisémica y especulativa de la categoría sexo, a la vez anatomía y carencia, función y latencia, instinto y sentido, conectó al dispositivo de saber con las ciencias biológicas de la reproducción, lo cual facilitó el funcionamiento del sexo como principio de normalidad para la sexualidad humana. La noción de sexo, así, permitió invertir la representación de las relaciones de poder con la sexualidad, derivando en que al poder solo se le alude como ley y prohibición en el campo sexual. Por lo contrario, Foucault afirma que el sexo es justo ese eje que articula el dispositivo de sexualidad, es aquello que se interioriza, que se apodera de la organización de los cuerpos, de sus fuerzas, energías, sensaciones y placeres. El sexo entonces llegó a ser el punto imaginario fijado por el dispositivo de sexualidad sobre el cual se debe pasar para definir la propia inteligibilidad, para producir un sentido de sí, del cuerpo, de la identidad. Justo esta pregunta que siempre se hace después del nacimiento de un nuevo bebé, ¿qué fue? Niña o niño, justo responde a esta lógica de sentido que es requerida por todo el entorno social para ubicar a ese nuevo bebé en una posición sexuada que se le asigna, ¿no? Viendo las formas genitales y pensando que ahí anida, ¿no?, la esencia de la persona. Entonces es muy, muy complejo. Creo que el trabajo de Adiós al Futuro y en sí el trabajo de todos los proyectos intersex con los que ahora contamos, hablaba Adiós al Futuro de una década casi ya de proyectos. A mí me parece fundamental ubicar una genealogía también de esta comunidad intersexual
que me parece inicia desde la misma interpelación que hacen ex pacientes de clínicas de intersexo. Algo similar ya nos recordaba Hanna, que pasó en Estados Unidos y pasó aquí, comenzó a pasar aquí en México en el año 2012 más o menos, que las mismas instituciones empiezan pues a preguntarse, ¿no?, acerca de esto que no se veía como problemático, que es la asignación sexogenérica en el periodo de infancia, y que empiezan a existir preguntas en torno a experiencias como el género fluido, como las infancias trans, como los tratamientos médicos de bebés y de niños intersex, y que después ubicamos con toda claridad también la conformación del proyecto Brújula Intersexual en 2013. Ya hablaba Adiós al futuro de la historia del proyecto en 2015, y bueno, Vivir y ser intersex, intersex y andrógino, en fin, una serie de proyectos que ustedes pueden localizar en internet, y que un poco la idea aquí es ir armando cómo se conforma una comunidad que yo creo que sí se va a beneficiar por un lado, el dispositivo de los derechos humanos, ¿no?, que posterior a la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar una serie de instituciones, de declaraciones de derechos humanos que han alojado a la demanda de los expacientes de clínicas intersexo y han dado fortalecimiento a esa comunidad, la generación de una comunidad intersex. Y por otro lado, me parece que toda una serie de movimientos que encarnan la subalternidad, y el mismo feminismo, ¿no?, que proyectó una serie de cuestionamientos hacia por qué ser mujer tendría que significar que no voy a la escuela, que no puedo heredar, ¿no? Y bueno, más recientemente, pues la interpelación al derecho a decidir sobre el propio cuerpo, ¿no?, con esta marea verde que se ha venido por todo el mundo, la interpelación al patriarcado, por ejemplo, ¿no?, pero también otros movimientos que arriban desde los estudios postcoloniales, ¿no?, que interpelan por qué el color de mi piel tendría que ubicarme en un lugar distinto, ¿no? Es decir, toda una serie de interpelación que toma a los cuerpos, ¿no?, la política de los cuerpos como central para interpelar esa jerarquía que ya estaba como muy naturalizada, ¿no?, y que parecía pues que el mundo ya tenía ese funcionamiento y pues ya todo el mundo tenía nada más que ubicar su lugar y actuar desde ahí. Yo creo que las universidades tienen esa potencia, ¿no?, esa potencia para generar un discurso alternativo, para generar metodologías más horizontales, para generar un pensamiento crítico a la propia disciplina y al propio lugar del profesionista, de los profesionistas. Entonces, pues realmente esa para mí es la gran riqueza del trabajo de proyecto intersexual, que además también me parece muy benéfico que estemos
esté ubicado el proyecto en Guadalajara, ¿no? Que no es el centro de la Ciudad de México, otra vez, sino movernos nosotros, ¿no? Y desde aquí, pues expandir esa onda, ¿no? A mí me parece muy, muy importante. Y bueno, ayer hablábamos justo de imaginar otro mundo, ¿no? Otras posibilidades. Ayer que tuvimos un conversatorio, una mesa ahí en el lugar donde se presenta la exposición de Proyecto Intersexual en el ex convento, hablábamos de qué significa imaginar un mundo otro, ¿no? Y yo creo que en eso la universidad tiene un papel muy, muy importante para crear y para abrir espacios, para sumarse a esa interpelación desencadenada por estos sujetos que estaban ubicados en un lugar subalterno, ¿no? y que desde ahí nos devuelven la mirada, ¿no? Y cuando uno es capaz de escuchar y de abrir lugar a un pensamiento crítico de su propio lugar, en la academia en mi caso, ¿no? O como desde la profesión de psicóloga también frente a un hospital, creo que ahí es donde empieza esa maravillosa creación de un otro camino que empuja la transformación de esa estructura del mundo. Significa, ya lo decían también mis compañeros, otros saberes, ¿no? Dar lugar a otros modos de ver, a otros lenguajes, a otras narrativas, otras estéticas, otras sensibilidades, nuevos marcos de inteligibilidad. Creo que se ha estado trabajando bastante desde pues varios colectivos, el mismo colectivo LGBTQ+, y empujando políticas de apoyo también que son muy necesarias, ¿no? Unas políticas públicas que acompañen ese nuevo lugar social que dé garantías jurídicas, ¿no? a toda una serie de posibilidades desde la diversidad, ¿no? De centrar, ¿no? Eso es lo que creo que de lo que se trata, de lo que trabajamos, ¿no? Trabajamos para un mundo planteado desde una democracia radical, pienso yo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Yo daré paso a la conversación. La verdad es que desde ayer comentábamos que pues nos interesa muchísimo escucharles, quiénes son, qué es lo que les provoca, les produce en todas estas series de reflexiones. La verdad es que nos gustaría mucho conocer sus puntos de vista, sus comentarios, recibir sus preguntas, así que pues doy paso para que ustedes tomen ahora el micrófono. Muchas gracias. Entonces los invitamos ahorita a que hagan preguntas y ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Necesito un micrófono? Sí. Creo que me escuchan bien. Luisa, sí, te escuchas. La pregunta es por el lado de... Sí, lo que yo quería preguntar era... Creo que ya había una caracterización muy clara de cómo las realidades intersexuales afrontan opresión y afrontan exclusión, pero desde luego del otro lado de esa exclusión también se encuentran fenómenos que suceden a las personas que se salen de la norma, que es el hecho de la fetichización o de ser otro exótico. Entonces aquí la pregunta por ese lado sería, y más ahorita en un contexto en el cual se ha glamorizado mucho lo no binario, la androginia en general, porque si bien sí existen críticas desde, por ejemplo,
comunidades indígenas como los Tuspiri o así, pero sí ha habido una predominancia muy grande del discurso blanco en la androginia. ¿De qué manera el discurso intersexual se puede posicionar ante estos retos de el otro exótico, de la glamorización y todos estos problemas? Sí, tocas un aspecto bien complejo. Yo creo que estamos en un proceso de visibilización, ¿no? El hecho de que estemos acá platicando de nuestras experiencias y compartiéndolas es significativo, es importante. Siempre corremos el peligro de caer en procesos de enfrickment, ¿no? Como sucedía con cuerpos extraordinarios en el siglo XX y aún hoy, pero creo que las estrategias que se han venido dando, sobre todo al interior del activismo intersex, tienen que ver sobre todo con 3 registros. Yo hablaría como de 3 líneas que conforman este dispositivo de visibilización de la experiencia intersex. El primero tiene que ver con las narrativas, ¿no? Hablamos mucho de las narrativas. Adiós al Futuro trabaja muchísimo con narrativas, no únicamente su narrativa personal, sino narrativas de la comunidad intersex, con narrativas en primera persona de sujetos intersex que hemos pasado por todo esto que hemos pasado. Y creo que entonces el primer punto sería, para no exotizar tanto o no generar como una abstracción, ¿no? Así andrógina, un poco extravagante o un poco bizarra de la intersexualidad, bueno, ver qué pasa en términos de narrativas, ¿no? De relatos en primera persona. Yo creo que ahí hay una potencia fuertísima en el activismo intersex, que tiene mucho que ver con los saberes situados, que tiene que ver con la justicia epistémica, que tiene que ver con darle, con que las personas intersex tomemos la palabra, ¿no? No es dar la voz a nadie, sino, porque eso sería de nuevo caer como en estas formas así como muy capacitistas o muy adultocéntricas. No es darle la voz a nadie, sino que las personas intersex tomamos como podemos la palabra, y a partir de esas narrativas en primera persona se construyen sentidos. Un segundo momento creo que tiene que ver con la propia visibilidad de la experiencia intersex a partir de imágenes e imaginarios, ¿no? Cómo construir representaciones, figuraciones de la intersexualidad, porque prácticamente no existen, ¿no? Lamentablemente no hay personajes, o hay muy pocos personajes intersex en la cultura de masas, ¿no? No hay personajes en la ficción, ¿no? Casi siempre los personajes intersex se limitan a un par de novelas, ¿no? Middle sex, las recuperaciones de las memorias de Herculén Barbén, ¿no? Y 2 o 3 cosas por ahí, pero no hay ficciones, no hay figuraciones en torno a la experiencia intersex, y creo que eso es muy valioso. Y también es muy valioso recuperar este dispositivo visual vinculado al arte en Occidente, que es el retrato. Yo creo que hay un montón de proyectos artísticos que tienen que ver con el retrato. El propio álbum familiar aborda un poco este tema de la representación de las personas intersex a partir de retratos que son bastante elípticos, pero que tienen este sentido del retrato, de esta exploración de la subjetividad, porque no es solamente tomar la palabra, sino dar la cara, siento yo, ¿no? Siento que esta dimensión de lo retratístico, como también tecnología que produce no solo imágenes, sino sentidos, esta dimensión del retrato es súper importante.
Y el tercer aspecto que me parece también fundamental es lo de la agencia corporal y como señalaba también Hanna hace unos minutos, agenciar el deseo, agenciar el cuerpo y sus placeres, ¿no? Pensar también en formas de erotismo intersex, sin caer en la fetichización o en el exotismo del otro, pero sí me parece que es importante pensar los cuerpos intersex, sí como cuerpos que han pasado por situaciones bastante brutales y traumáticas y cargamos con nuestras heridas y cicatrices, ¿no? Hablábamos también del narrador herido, pero también somos cuerpos que resisten, ¿no? y que de alguna manera buscan su lugar en el mundo a partir también de los afectos, del placer, del deseo, ¿no? Entonces creo que también esa dimensión de lo erótico es súper importante, ¿no? Y que sería un poco recuperar la propia situación encarnada, la propia corporalidad intersex, ¿no? Como espacio también de agencia y de afirmación. Entonces serían como estos tres elementos, ¿no? Las narrativas, los relatos, los testimonios, la producción de una subjetividad intersex que puede pasar o no por el registro de la imagen, pero que sí pasa por la producción de sujetos, ¿no? Porque finalmente ustedes saben, ¿no? En filosofía sabemos que el sujeto como tal es una invención moderna, ¿no? Entonces habría que pensar otras formas de producir subjetividad en nuestro presente que quizás no tengan que ver con el sujeto moderno, pero hay que pensar estas subjetividades otras también, cómo se articulan a través también de la narrativa y de la imagen, ¿no? Y por último, que creo que es la parte más espinosa del asunto, cómo pensar los cuerpos y las subjetividades intersex como también sujetos de deseo, ¿no? Porque también cómo se construye la intersexualidad en la modernidad, por ejemplo en la fotografía médica del siglo XIX, lo platicábamos ayer, no hay diferencia entre la fotografía licenciosa del siglo XIX, cómo se representaba sobre todo el cuerpo femenino en la imagen pornográfica en el siglo XIX, y cómo se han representado desde la mirada médica las corporalidades intersex, ¿no? Entonces habría que pensar formas no pornográficas ni clínicas de representación del cuerpo, el placer y el deseo intersex, ¿no? Que digo, es inventar sí, es finalmente inventar nuevas formas de placer y de deseo y de afectos que no pasan por este modelo binario sexo-género, ¿no? Que no pasa por este modelo de los dos sexos, ¿no? Porque para una persona intersex, ¿qué es ser heterosexual o homosexual, ¿no? Digo, yo me lo he preguntado, digo, ¿de qué están hablando, no? En una de esas clasificaciones funcionan en un registro de no endosex, pero cuando pensamos la experiencia intersex hay un montón de categorías que se manejan culturalmente para referirse a los cuerpos sexuados que a mí no resuenan demasiado, ¿no? Entonces me parece que es importante repensar también esta dimensión del deseo y del placer, ¿no? Porque sí es muy importante reconocer el dolor y las violencias, pero también colectivamente empezar también a pensar formas también afirmativas y del afecto, ¿no? Que se construyan desde el afecto, desde el deseo, desde el placer. Yo quisiera todavía como complementar, no complementar, sino aportar, porque en realidad aquí la palabra es aportar, porque tu pregunta me resonó en otros niveles más. Yo me quedé pensando
cómo, ahorita que decíamos esto, ¿no? Cómo evitar que la producción crítica caiga en una exotización y producción de una identidad de consumo, porque de pronto sentí como que la pregunta podría ir por ese lado, ¿no? O sea, cómo evitar, o cómo lograr, no es que evitar, porque evitar me suena como a un sí, o sea, una negación, no, cómo lograr aprender las implicaciones de la experiencia de la intersexualidad. Yo lo pensaba, y aquí hay una cuestión que a mí me atraviesa mucho, y es una experiencia un poquito que tiene que ver con mi propia investigación de posgrado. Uno de los comentarios que recibí en algún momento durante el coloquio del primer año era acerca de que por qué no estaba yo planteando una crítica del colonialismo o desde el colonialismo. Es decir, por qué hablaba yo mucho hablaba desde la historización de la intersexualidad, desde su producción, desde una época moderna y desde una sociedad occidental necesariamente blanca por ello, o sea, y justo aquí hay un tema que atraviesa una pregunta que plantea Eva Alcántara, y que me gustaría que, bueno, igual también pudieras abordarlo, porque tiene que ver con su propia investigación de posgrado y que tiene que ver con una pregunta todavía más, ¿no? Que hace, yo dije quién hace la pregunta, pero me vas a ayudar. ¿Puede hablar el subalterno? O sea, lo que trato de decir es, Spivak, gracias, Gayatri Spivak. Lo que trato de decir es, mencionabas, por ejemplo, ¿no? Comunidades indígenas, hablabas un poco a veces de lo que puede suceder como una especie de apropiación de lo que es una identidad muy vinculada a una cosmovisión muy particular, y que podría parecer como que podemos hacer una traspolación de esas comprensiones, así como lo es, ¿no? O sea, por ejemplo, en distintos lugares del mundo, pienso, por ejemplo, en las hijras de la India, ¿no? O sea, podría parecer como que podemos encontrar equivalencias entre la intersexualidad y otro tipo de experiencias en el mundo, pero la realidad es que no es así. Y esto es una cosa que yo sí le decía, esto es la respuesta que yo le daba a mi comentarista. Yo le decía, es que la intersexualidad es el colonialismo, la intersexualidad es la colonización de los cuerpos. Una persona que hace un análisis muy potente de eso es María Lugones, que precisamente al momento de hablar del colonialismo y del género, habla de cómo la intersexualidad es uno de esos dispositivos a partir de los cuales se colonializan no solo los cuerpos de quienes son presentados o vistos como el hermafrodita que amenaza, sino que es una forma de gestionar una sociedad completa. Pero a mí lo que yo trato, digamos, de enfatizar es cómo dar el espacio para que otras voces puedan emerger. Y lo que dice Fabián es que lo hacemos como podemos, y es real. O sea, estamos aquí hablando quienes hemos sido parte bueno, no parte, sino que hemos sido sujetas a un dispositivo en un contexto que el hecho de estar aquí en esta mesa hablando nos permite disponer de un lenguaje para poder hablar de ello, pero hay personas que no tienen ese lenguaje. Mauro Cabral hablaba mucho acerca de la resignación con la que muchas personas viven su intersexualidad en latitudes que no son muy asequibles. Pienso yo la ruralidad de una Argentina desde donde él imaginaba, que no lo piensa como, esto es algo que me hicieron los médicos, que surgió en una serie de protocolos en Johns Hopkins en 1955, que es algo que yo podría decir en este momento. Esa persona no lo ve así, esa persona lo ve como, es que esto es una maldición que me mandó Dios y no tengo de otra más que vivirla. Entonces, poder apropiarnos de esas experiencias y utilizar o desarrollar un lenguaje es sumamente complicado. O sea, es un reto realmente, porque además es un fenómeno tan reciente el poder expresar nuestras experiencias. Tan solo lo que decía Fabián es verdad, el proyecto de Adiós al Futuro es groundbreaking, o sea, es un parteaguas a nivel mundial en gran medida, a pesar de que hay un manojo muy importante de artistas y activistas que tratan de expresar sus experiencias a través del lenguaje audiovisual, pero también personas que a través del activismo tratan de, con sus testimonios, a través de sus experiencias, a través de una crítica de las instituciones, tratan de dar cuenta de esas experiencias, pero que están muy enmarcadas en una colonialidad, en una modernidad. Entonces,
sí es muy complicado. ¿Quién puede hablar? ¿Qué cuesta? ¿Cuál es el precio de poder hablar, de poder darle sentido a la experiencia? ¿Qué alquimia es necesaria para que pueda obrarse el milagro de la magia, de la palabra? O sea, la palabra contra el poder, en lugar del poder de la palabra, ¿no? El poder de la palabra hegemónica en ese caso. Y yo lo pensaba, ¿sabes por qué te quería pedir que si podías participar? Porque tú hablas muy particularmente de la vez que te entrevistaste con una persona en el Bajío mexicano, al inicio de tu investigación, y que sentiste ese desafío de decir, yo tengo aquí un protocolo de investigación, ¿cómo adecuo este protocolo de investigación en mi interacción con esta persona que me mira con esa cara de, yo te firmo lo que quieras, pero para mí esto no significa nada? Bueno, acepto la invitación a elaborar un poquito más ese punto, y lo hilo un poco con mi intervención, ¿no? Creo que para mí sí, el encuentro con la intersexualidad sí ha significado ese tránsito de ver a o sea, entendí lo que era una metodología planteada desde el otro como objeto, ¿no? Considerándolo como objeto. Y efectivamente cuando llegué a entrevistar a esta primera persona, una expaciente de la clínica que acudía hasta su domicilio, aceptó mi solicitud para ser entrevistada. Yo creo que por ahí del 2006, ¿no? Estaba yo iniciando con esa investigación, y entonces acudí a su casa, a una ranchería en el estado, en los Altos de Jalisco, y justo pasó este desencuentro, ¿no? Donde yo llevaba mi carta de consentimiento informado, ¿no? O sea, estaba repitiendo prácticamente lo que se hace en las clínicas de intersexo. Entonces yo llevaba mi carta de consentimiento informado y le decía si me la firmaba, y ella me decía, ¿qué dice ahí? Entonces pues yo la leí. Y bueno, pues sí me la firmó con una letra temblorosa que apenas y escribió su nombre como firma, ¿no? Y yo dije, ¿qué estoy haciendo? ¿No? O sea, realmente estoy replicando justo eso que digo que estoy interpelando desde la investigación, pero ahora metida en una metodología cualitativa. Entonces realmente decidí dejar de lado ese asunto, ¿no? Es un trabajo, creo yo, me ha llevado muchísimos años, 18 años, ¿no? El lograr, yo creo que no es trabajar desde la inclusión, o sea, para mí no significa incluir a nadie, ¿no? Para mí significa escuchar esa palabra que ahí está, y que esa escucha produzca una interpelación sobre la vida misma como la concibo yo, como la he visto. Y creo que ahí está, digamos, un movimiento importante que tiene que ver con el sujeto de enunciación, ¿no? Yo entiendo que cualquier cosa, en el contexto neoliberal, cualquier cosa se puede volver un objeto de consumo, ¿no? Y de hecho lo vimos, o sea, Mara Toledo, una investigadora que ahora está haciendo un doctorado, Mara Toledo y yo hicimos, todavía no está publicado, pero hicimos un primer intento de estudiar esas narrativas que empezaron a salir en la televisión mexicana sobre intersexualidad, ¿no? Programas como La Rosa de Guadalupe y todas estas novelas, ¿no? que en realidad trabajaron el tema desde un imaginario, ¿no? Pues muy desde el sentido común, realmente poco informado, ¿no? Y que yo contrapunté un poco, por ejemplo, con la producción de Adiós al Futuro, ¿no? Con esa representación y esa narrativa que parte desde un lugar bien distinto, que no es el de
volver la intersexualidad un objeto de consumo que nos suba el rating en los programas. Entonces, creo que ahí hay una potencia y se puede entender, o sea, porque trasladar esa experiencia, por ejemplo, al tema de también desde una posición de mujer, por ejemplo, frente al feminismo, ¿no? O sea, cómo otras personas pueden hablar del feminismo como un movimiento que ubican desde lo feminazi, ¿no? Porque uno intenta abrir esas jerarquías, ese reacomodo, ¿no? Empujar una nueva organización de las relaciones sociales. Entonces, bueno, creo que eso puede ocurrir en otros movimientos y con otros temas. Entonces, solamente era como trasladar cómo esa experiencia, bueno, puede ayudarnos a pensar otras, ¿no? Posibles. Sí. Desgraciadamente, o sea, por los temas de tiempo ya debemos de terminar porque nos quedan como 8 minutos. Una última pregunta. Ok, una última pregunta. Buenas tardes, agradezco mucho su plática. Me presento, soy Francisco Salinas, soy profesor aquí en la universidad y estoy dando, entre otros cursos, uno que se llama Epistemología Contemporánea. Tal vez aquí habrá algún alumno de aquel curso. Y ahí estamos trabajando una serie de conceptos justamente para poder precisar y referir muchos de los fenómenos que ustedes nos están planteando. En un acto de colaboración los he venido escuchando, me han interpelado mucho de lo que han dicho. Y la verdad es que tenía temor de tomar la palabra porque me van a dar ganas de decir muchas cosas. Pero solamente quiero agradecerles, quiero decirles voy a mencionar la diferencia entre subalterno y subordinado, ser capaz de pensar lo inefable, porque por definición lo inefable es lo que no se puede decir, pero sí se puede pensar, y lo traigo acá dentro metido. Y luego lo impensado, pues no se puede pensar, pero puede ser que se pueda decir. Ese espacio intersticial de pensar lo inefable y decir lo impensado es el espacio que creo que nos permitirá un proceso de emancipación-liberación, la emancipación adentro del sistema, la liberación afuera, ser sujeto de deseo muy diferente que ser subjetividad en el deseo, porque el sujeto es el participio pasado del verbo sujetar y además es el del conocimiento. Las experiencias de ustedes son justamente experiencias en donde el sabiente no es diferente que el saber, está inscrito en el cuerpo, y en el caso de lo que ustedes dijeron, trato ahorita de identificar cómo es que está inscrito en el cuerpo de modo distinto que la pobreza, de modo distinto que el color el color de la piel a lo mejor sí un poco, pero no sé, me dejan muchas preguntas que me voy a mi casa pensando, tratando de definírmelas para mí mismo, porque hay que hablar en primera persona, porque eso de el subalterno puede hablar de Spivak, es hasta un genérico. ¿Quién es el subalterno? Pues el subalterno son millones, entonces no, puedo hablar yo, Francisco Salinas, y cuando salgamos de aquí ya vamos a hablar nosotros que estuvimos aquí, primera persona del singular y primera persona del plural, yo y nosotros. Además, la frase que dijiste, la voy a robar, la que dijiste, Hannah, el poder de la palabra es muy diferente que la palabra con el poder. Es ese mismo espacio del que hablaba de pensar lo inefable y decir lo impensado. Y además es muy diferente un saber otro que otro saber. El otro saber es la continuidad de lo mismo en epistemología, y eso está muy mal. Lo podría decir de otra manera, pero déjenme decirlo que está muy mal. Y además me recuerdan mucho, estudié un doctorado en Estados Unidos, y para poder tomar clases de antropología, aunque soy filósofo de cepa, pero para tomar clases de antropología había un curso que se llamaba Construyendo Alianzas, que les he platicado a muchos de los alumnos, y ese curso no tenía programa. Y ahorita me hicieron recordar hace muchísimos años ese curso. No tenía programa, no tenía objetivo, pero había que pasar a chaleco por ahí. Y ahora me doy cuenta, y a lo largo de muchos años me he dado cuenta, que era un curso para aprender a escuchar.
donde se rompían todos los esquemas de que en la universidad tiene uno que aprender a hablar, a escribir, etcétera. No, ahí el asunto era aprender a escuchar y era romper estos esquemas. Nosotros estamos en un esquema ahorita física, espacialmente no apropiado para esto, porque ustedes están en el lugar de los conocedores y nosotros en el otro lugar. Sé que es el esquema, ustedes no reconstruyeron la universidad, así estaba ya cuando llegaron, ¿verdad? Y entonces ustedes están en el lugar de los sabientes, que tienen no diferencia entre sujeto, objeto, conocimiento. O sea, traen el saber en el cuerpo. Se divide sabiente de saber por una cuestión analítica, que hay que decir que se diferencian, pero realmente no. Me encantó mucho de lo que dijeron. Me encantaría platicar mucho con ustedes, pero ya ustedes se van por su vida y ya quedó interpelado el asunto. Yo me voy por mi vida, seguiremos caminando y les agradezco mucho. Podríamos hablar tantas cosas. Seguimos un ratito. Muchas gracias por todo. Gracias. Gracias. Ya vamos a dar por terminada la sesión del diálogo. Se van a quedar a convivir, por si gustan. Vamos a tener un tiempo de convivencia para que se dé lo que decía el doctor Salinas, pues este diálogo que ya no sea asimétrico, sino más bien horizontal y entre pares. Muchas gracias. Les voy a dar nada más un reconocimiento del departamento, aprovechando todo el marco institucional. Se los paso para Luna, para la maestra doctor Fabián Jiménez Gato. María Alejandra Sánchez Monroy. La doctora Eva Alcántara Zavala. Finalmente, para Adiós al Futuro, con quien tuvimos el contacto desde el primer momento y nos aceptó al grupo de estudiantes y a su servidor, primero en el exconvento y luego le hicimos la invitación para que viniera acá y gracias a ella pues hizo posible esta charla con ustedes. Sí, muchas gracias. Estamos por terminada la sesión de diálogo y los invitamos a pasar.